Como siguiente tema tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos ley 922/2021-CR, 2336/2021-CR, 3844/2022-CR. Particular, por favor, señora secretaria, por favor, ¿pueden a favor? Solicito sus votos con esta particularidad de constancia, señora Presidenta, y disculpa la interrupción de la congresista Santisteban también. No hay problema. Y 7052/2023-CR, que propone la ley que modifique el artículo 25 de la ley 3947, ley de salud mental, para precisar la competencia para el diagnóstico. Señores congresistas, vamos a iniciar el debate del predictamen señalado, pero antes de iniciar el debate y ceder el uso de la palabra, solicito a la Secretaría Técnica dar cuenta y lectura de los argumentos que sustentan el sentido propuesto en este dictamen. Adelante. Gracias, señora Presidenta. El dictamen de los proyectos de ley señalados plantea la modificación a la Ley de Salud Mental y se justifica en tres aspectos derivados de la situación actual de la salud mental en el Perú, que muestra por un lado un aumento de casi 20% en los casos de problemas de salud mental. Además, la creciente necesidad de atención en esta materia y la marcada insuficiencia de profesionales capacitados para tratar los problemas de salud mental. Consideremos además que en el país hay solo 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cifra que se encuentra muy lejos del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La Ley 3947, Ley de Salud Mental, en su artículo 25, establece la competencia para el diagnóstico de salud mental, mencionando únicamente al médico psiquiatra y al médico cirujano, aun cuando otras normas e incluso el propio reglamento de la ley también dan esta facultad a los psicólogos y otros profesionales de la salud complementariamente. Ello genera interpretaciones que excluyen a los demás profesionales de la salud mencionados, a pesar de la necesidad manifiesta de atención que ya se ha dado cuenta. A fin de atender esta situación, la Comisión desarrolló 3 mesas de trabajo y 10 reuniones de coordinación en las que participaron el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, así como la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Además, se consultó a expertos internacionales de Argentina, Chile y México, y en estas reuniones se buscó alcanzar una fórmula que posibilite armonizar la necesidad de contar con mayor capacidad diagnóstica y la necesaria protección de la salud de las personas. En consecuencia, se plantea modificar el artículo 25 de la Ley de Salud Mental relacionado con la competencia diagnóstica. Los proyectos de ley en materia de dictamen han recibido opiniones de E-Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Colegio de Psicólogos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Colegio Médico del Perú. La Comisión ha considerado además antecedentes como la legislación comparada que dan cuenta que en Argentina la Ley 26657 establece un enfoque interdisciplinario para la atención de la salud mental, requiriendo para la internación un diagnóstico firmado por lo menos por 2 profesionales, uno de los cuales debe ser un psicólogo o un médico psiquiatra. En el caso de Chile, la Ley 21331 exige que la hospitalización psiquiátrica involuntaria sea recomendada por 2 profesionales de distintas disciplinas. En México, la Ley de Salud Mental Federal menciona que la evaluación y el diagnóstico psicológico deben ser realizados por psicólogos certificados e incluye una evaluación psiquiátrica y psicológica en el proceso diagnóstico, lo que da cuenta además de una participación interdisciplinaria. A nivel nacional, el reglamento de la Ley 3947, como se ha señalado, que es la Ley de Salud Mental, establece que tanto los médicos con especialidad en psiquiatría y medicina familiar como los psicólogos participan en el proceso de diagnóstico de problemas de salud mental. Además, la Ley 28369, que es la Ley de Trabajo del Psicólogo, en su artículo 7, establece que es función específica del psicólogo la evaluación, diagnóstico, prevención, promoción y tratamiento psicológico en diversas especialidades. Señora Presidenta, señores congresistas, en conclusión, la modificación propuesta para la Ley de Salud Mental busca una normativa más inclusiva y efectiva,
reconociendo la capacidad diagnóstica de varios profesionales de la salud mental en beneficio de los pacientes y de las necesidades de atención en nuestro país. Gracias. Gracias, secretaria técnica. Si algún colega congresista desea intervenir, tiene la palabra. Pido la palabra, mi presidenta. Adelante, congresista. Buenos días, presidenta, y a todos mis colegas presentes y a los que nos siguen por la plataforma. Estimada presidenta, agradezco a la Comisión de Salud y Población por agendar el dictamen que acumula mi proyecto de ley número 0922-2022-CR, que modifica la ley 30947, Ley de Salud Mental, y con el cual pretendemos delimitar la participación de los psicólogos en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con problemas de salud mental. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha dejado también una huella profunda en la salud mental de la población mundial. Y en el Perú no es una excepción. El confinamiento, la incertidumbre y las dificultades socioeconómicas han sido algunos de los desencadenantes de esta crisis. Pero no solo esos aspectos, sino también la inseguridad ciudadana, ya que las personas están en estado de alerta permanente por la sensación de vulnerabilidad a la que se sienten expuestas. En este sentido, en nuestro país existe una amplia brecha respecto a la atención de la salud mental, señora presidenta. Muchas veces por propia resistencia de los ciudadanos y, por otro lado, la falta de especialistas en los centros médicos públicos y privados. Al respecto, es necesaria la participación del psicólogo en la atención de la salud mental, ya que es fundamental en la promoción del bienestar emocional de las personas, desde la terapia individual hasta la intervención a nivel comunitario. Los psicólogos desempeñan un papel crucial en la identificación, prevención y tratamiento de una amplia gama de trastornos mentales y problemas emocionales. En primer lugar, los psicólogos proporcionan evaluaciones exhaustivas. Ética en una universidad o en una institución pública. Quisiera empezar. Evaluaciones exhaustivas para diagnosticar trastornos mentales y emocionales. Utilizan una variedad de herramientas y técnicas, desde entrevistas clínicas hasta pruebas psicométricas, para comprender la naturaleza y la gravedad de los problemas de salud mental de los individuos. Esta evaluación precisa es fundamental para desarrollar planes de tratamiento efectivos y personalizados. Otro aspecto crucial de la participación del psicólogo en la atención de la salud mental es la colaboración interdisciplinaria. Trabajan en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud, como psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeras, para garantizar una atención integral y coordinada para aquellos que necesitan servicios de salud mental. Esta colaboración puede implicar la delegación de pacientes a otros especialistas, las consultas sobre casos difíciles y la coordinación de planes de tratamiento multidisciplinarios. En este sentido, señora presidenta y colegas, solicito su apoyo para votar en favor de este dictamen que fortalece la promoción y participación del psicólogo en la atención de la salud mental, que es esencial para promover el bienestar psicológico y emocional en las personas y en la sociedad en su conjunto. Señora presidenta y colegas, en mis largos recorridos como ustedes, en las semanas de representación, visitando colegios, comunidades, instituciones organizadas, pueblos jóvenes, asentamientos, estamos a la vanguardia y escuchamos las duras historias que se someten nuestras niñas, adolescentes, madres de 13, 14 años y disertan de la educación. Nadie hace seguimiento. Madres violentadas sexualmente, producto de la violencia, del machismo todavía. En este caso, mi señora presidenta, con todo respeto, y como mujeres luchadoras,
La salud mental está cada día deteriorada. Aún más ahora con la crisis alimentaria, con la crisis que no hay trabajo. Y es ahí donde este personal, profesionales, grupo humano, tienen que ser la fuerza para el acompañamiento y seguimiento de estos casos que hay en costa, sierra y selva, donde de la mano de sus colegas psiquiatras y de este grupo multidisciplinario que van a estar a cargo de todo consensuar los diagnósticos, tienen que ser un diagnóstico coherente, veraz y que plasme en un seguimiento para el progreso del ser humano. Por eso el Congreso del Bicentenario y su digna comisión, mi presidenta, que se ponga a la vanguardia de que este proyecto sea hoy día dictaminado por el bien de la salud mental de todos nuestros hermanos peruanos. Gracias, presidenta. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, congresista. Adelante, congresista Roberto Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Saludo a los colegas congresistas Infantes y Según y Gonza, que se encuentran aquí en la sala de manera presencial, a los colegas que nos acompañan en la plataforma y a todos los invitados. El predictamen de la Comisión de Salud que se ha leído corresponde a varios proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley 3844/2022-CR de mi autoría, que propone modificar el artículo 25 de la ley mencionada de la siguiente manera. En principio, colegas, quiero referirles que no solamente voy a sustentar mi opinión sobre la base de una ciudadanía responsable como la de todos ustedes, sino también en base al ejercicio profesional, porque yo soy psicólogo de profesión. Es en ese sentido que quiero referir lo siguiente. En principio, las competencias del diagnóstico de la salud mental, en el extremo de lo que se ha redactado en el dictamen, tiene como corresponde al psiquiatra, al médico cirujano, y el dictamen incorpora al psicólogo propiamente para las tareas diagnósticas. Se refiere al proceso de diagnósticos de la salud mental, a saber, porque son ámbitos donde la salud mental en sí, la salud psicológica, están en el extremo, diríamos, tanto en los asuntos de normalidad como en los asuntos de psicopatología o desorganización propiamente de los trastornos, refiere evidentemente una perspectiva biomédica que cubriría el aspecto de la formación científica de los médicos y la especialidad de psiquiatras y lo que ha descrito propiamente en su ley, así como de los psicólogos propiamente por tratarse de los profesionales del comportamiento y de la salud, estricta ligada a los aspectos psicológicos. No está en competencia para nada, ni en debate, evidentemente, lo que ya le compete propiamente en sus leyes específicas a ambos profesionales. Me refiero como, por ejemplo, a la prescripción médica, que es exclusividad del médico, y eso no está en debate. Se procesa solamente el aspecto de la formación de los psicólogos en el proceso de diagnóstico característico del estado de salud mental, al cual consideramos que como práctica arraigada luego de la pandemia mundial y la gravedad de los hechos de salud mental requieren evidentemente un nuevo enfoque, y ese enfoque salud mental, biomédico, psicológico, trasciende, como bien ha sustentado presidente y colegas, al Informe Mundial de Salud Mental 2023. Y eso es lo que justifica esta ampliación de otros profesionales en el proceso, dice, en el proceso de evaluación del diagnóstico. Y es en ese sentido que creo que el aspecto psicosocial, presidenta, se refiere a la participación de otros profesionales en este proceso no inicial, que
que tiene un énfasis claro respecto al psiquiatra, al médico y a los psicólogos. Pero en la labor complementaria del proceso, bajo el enfoque psicosocial, sí refiere, por ejemplo, y lo que dice el dictamen en el inciso 25.2, incluyendo al profesional de enfermería, trabajo social y otras disciplinas como puede ser un sociólogo, un antropólogo forense u otros, vinculados, dice, a incluir la evaluación de otros profesionales en base también a sus leyes propiamente de profesión. ¿Y debido a qué, colegas? Porque el enfoque psicosocial sí permite un aporte claro, por ejemplo, en la perspectiva cultural, porque hay elementos culturales que condicionan la salud psicológica. El estado actual de un diagnóstico psicológico, psiquiátrico alrededor de la salud mental, la cultura, las condiciones ambientales, las condiciones de salud, como por ejemplo, es recurrente que en materia de tuberculosis multidrog-resistente, Presidenta, por ejemplo, con el conocimiento de detalle que tienen otros profesionales de la salud, se pueda detallar un factor condicionante sociocultural ligado a una enfermedad con un aspecto psicosocial y que sea relevante en materia de un diagnóstico. Entonces, esto es importante referir porque hay una amplitud entonces del enfoque y que creo que el dictamen concentra esa riqueza, esa variedad de los aportes diversos en base a no más que las leyes de los propios profesionales que ya autorizan el ejercicio profesional complementario alrededor de lo complejo de la salud mental en nuestro país. Es por eso, para terminar, para decir mi razón, ¿no?, de estar de acuerdo con este dictamen. Evidentemente es una ley, no tiene que discriminar el debate científico al respecto de los sustentos de lo que significa la salud psicológica, el desorden mental patológico o los enfoques psicosociales de la salud. Pero está clarísimo y no se excede en el marco de la ley de cada profesión y del ejercicio profesional de cada uno de los profesionales. En ese sentido, Presidenta, creo que es una necesidad, más que la disputa de los ejercicios, el enfoque que no resiste más que no podamos atender de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, los aspectos ligados a la salud mental en nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Congresista Melifante, adelante. Gracias, señora Presidenta, para saludar a los colegas que están de manera presencial y de manera virtual. Bueno, nosotros hemos estudiado en las aulas universitarias y sabemos el rol de cada profesional. Justamente ahorita nos están viendo, ¿no?, también los médicos, de la cual a veces nosotros como USTETRAS queremos tener puntos que le corresponde al ginecobstetra, pero cada uno tiene un límite de acuerdo a sus estudios universitarios. Nosotros sabemos que el psicólogo también tiene sus 5 años de estudios, pero el psiquiatra, aparte de los años de estudio de medicina, tiene 3 de especialización. El problema psicosocial lo tenemos, pero el problema nos enfatizamos nosotros cuando hacemos las visitas de representación. Sabemos los problemas que hay de bullying, los problemas que se encuentran entre familia, entre padres e hijos. Son problemas que no enmarcan a un problema tan profundo como lo debe de ser un psiquiatra. Sabemos la poca oportunidad de los ministerios, del Ministerio de Salud, que prioriza a este profesional como son los psiquiatras, a que trabajen en lugares de las distintas, ¿qué le puedo decir?, ¿no?, de los distintos departamentos. Entonces, inclusive no hay ahorita
ahorita en los colegios que nosotros hemos visitado no hay la presencia de psicólogos. Los problemas sociales en psicología se sigue incrementando. Pero hay algo que dice el dicho, no lo que es del César al César. Yo respeto la posición de la colega Portero, porque yo sé su trabajo de ella, yo sé su forma, porque ella inclusive cuando ella solicita, él lo hace con ganas, ¿no? con el alma, como se dice, porque conoce la problemática, porque ella visita, y también al igual que el colega Sánchez como profesional, pero hay un dicho que dice lo que es del César al César. Yo quería leer estos puntos. Dice que en el caso de los psicólogos, según el artículo 3 de su ley de trabajo, su función es 2 puntos: promocionar, desarrollar y rehabilitar las funciones psicológicas del paciente. No dice la salud mental. Ello, incluso dentro de su especialidad, es decir, los psicólogos clínicos y de la salud y los especialistas en adicciones, más no lo son en lo que tienen la otra especialidad de psicología organizacional o jurídica. Y según el MINSA, dice que, opina en contra al respecto de esta ley y afirma que respecto de la propuesta de la modificación del artículo 25 es incorrecto otorgar al psicólogo colegiado la competencia para el diagnóstico de la existencia de un problema de salud mental, puesto que este debe ser realizado por un médico en la medida que se requiere efectuar un diagnóstico diferenciado con patologías físicas o con concomitantes que no pueden ser realizados por los profesionales de psicología. Yo estoy leyendo por si acaso la opinión de MINSA. La Universidad Cayetano Heredia también opina en contra y refiere: el psicólogo hace el diagnóstico de procesos mentales de la conducta humana y sus derivaciones. Puede hacer diagnóstico psiquiátrico, pero no es el más capacitado para hacerlo y no tiene la formación académica y clínica para discernir con síndromes, cicatrices secundarios o problemas médicos generales. El diagnóstico médico corresponde a un médico siguiendo la clasificación internacional de enfermedades. Por otro lado, hay pacientes que requieren tanto tratamiento psicológico como tratamiento farmacológico. La Universidad Nacional de San Marcos también se pronunciaba en contra y dice lo siguiente: el cuidado de la salud, sea física y mental, es responsabilidad del médico, porque su programa formativo universitario lo capacita y prepara para estas situación que no sucede en los casos de los profesionales psicólogos. Además, el médico nunca podría actuar solo en las intervenciones que sean requeridas para mejorar la salud mental del individuo, sino en apoyo del equipo integrado por los profesionales capacitados para tal fin. El Colegio Médico del Perú afirma: las modificaciones propuestas tienden a crear un doble liderazgo en el equipo multidisciplinario de la salud mental, situación que, como se ha señalado anteriormente, produciría confusión y desorden, y debe entenderse que en el cuidado de la salud física y mental siempre va a ser responsabilidad del médico. Otorgarle competencias a quien no puede ejercerla porque no tiene la formación profesional para ello, que implica desconocer las características del campo clínico, beneficia el instrumento y el ejercicio ilegal de la medicina, lo que perjudicaría directamente al paciente. O sea, yo entiendo, colega, nosotros somos llamados a solucionar problemas en los colegios, en los lugares sociales, pero ya cuando se trata de personas, por ejemplo, de aquellas personas que han matado en serie, de psicópatas que ingresan a las escuelas,
y pueden inclusive asesinar, de personas que han distorsionado su personalidad con fijarse, de personas adultas con fijarse en el amor de un niño, sabiendo de que eso afectaría su vida sexual, su vida psicológica del niño, y es un problema porque ya son patologías graves que necesitan ser tratadas por el médico. Eso no lo va a hacer el psicólogo. Entonces, nosotros hemos creído conveniente votar en contra, porque yo sé que tiene la observación tanto del colegio médico, de las universidades, inclusive del mismo ministerio, que va a ser rechazado este proyecto. Caso contrario, colega o colegas, yo estoy siempre, al igual que la señora presidenta, ¿no? Nosotros siempre estaremos a la votación de todos ustedes y que continúe su trayecto como proyecto de ley, pero sabiendo lo que se tiene para cada profesional, el campo que nosotros abarcamos. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, colega. Muchísimas gracias. Señora presidenta, yo pido la palabra a la congresista Agüero y el congresista Guamán en plataforma. Ya, adelante, congresista Agüero. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio. El dictamen que modifique el artículo 25 de la Ley de Salud Mental representa un avance en el acceso a servicios de salud mental y diagnósticos adecuados para la población. En la actualidad existe un monopolio. La Ley de Salud Mental establece que el diagnóstico es una competencia exclusiva del personal médico, dejando relegados a los miles de profesionales psicólogos que están capacitados para realizar un diagnóstico efectivo. El dictamen propuesto busca ampliar el ámbito diagnóstico a otros profesionales de la salud, incluyendo a los psicólogos. Este cambio ha sido respaldado por numerosas organizaciones internacionales que han expresado preocupación sobre las limitaciones enfrentadas por los psicólogos en el Perú. Es necesario precisar que el programa implementado por el gobierno regional de Junín bajo la gestión del doctor Vladimir Cerrón Rojas, denominado Psicólogo por Colegio, fue exitoso e innovador, convirtiéndose la primera región del país en implementar esta medida que hoy es ley. En este sentido, Perú Libre apoya las iniciativas legislativas que buscan reducir las brechas de acceso a salud mental para construir un país en el que sus derechos estén completamente garantizados. Muchísimas gracias, presidente. Congresista, muchísimas gracias, colega. Adelante, congresista Guamán. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, los saludos a los colegas que están presentes y los que están en forma virtual. Evidentemente, hay profesiones que tienen que respetar. El médico se ha preparado para hacer el diagnóstico. Luego de hecho el diagnóstico da el tratamiento. En este caso, por ejemplo, el psicólogo es una psicológica nada más, y es más, ellos no están autorizados para prescribir medicamentos. ¿Quién está autorizado? El médico general, que está especializado en psiquiatra. Es cierto que el médico general lleva estudios de psiquiatría, unos capítulos, ya está orientado, preparado para lo mental, para lo esencial. Pero el especialista, que tiene que velar por la salud mental de las personas, es el médico. Porque ha estudiado 8 años en Perú y luego 3 años de especialidad que es psiquiatría. Yo creo que las profesiones que están mencionadas no estoy menospreciando o como se dice discriminando, sino simplemente cada uno, como este dicho que dice zapatero a su zapato. El médico estudia un promedio de 8 años y sale como médico general y luego tiene que postular nuevamente a la universidad para hacer la especialidad que generalmente dura 3 años, en este caso trabajando en salud mental tiene que ser un psiquiatra. Entonces yo creo que el médico en ese interín de prepararse tiene que hacer en primer lugar el diagnóstico, puede pedir algún examen auxiliar para descartar o en todo caso confirmar su presunción diagnóstica. Hecho el diagnóstico certero, tiene que dar el tratamiento. El médico trabaja con medicamentos, no sé si pastillas, no sus inyecciones, si es quirúrgico o intervención quirúrgica. Es muy diferente, por ejemplo,
en nuestro país ya se ha hecho muy común. Una persona va a una botica, a una farmacia, me duele tal cosa y ya se le dan de repente la pastilla, el medicamento. La gran diferencia, por ejemplo, hablando de medicamentos, los farmacéuticos curan enfermedades. ¿Dónde lo encuentran? En el Patemeco. En cambio, el médico cura enfermos. Examinamos al paciente, diagnosticamos. Si todavía tengo alguna duda, para descartar mi presunción diagnóstica o confirmarla, pido el examen auxiliar. Pero lamentablemente ahora ya nos hemos visto muy, como se dice, subyugados a los exámenes que en cierto modo encarece el diagnóstico. Más antes, los colegas médicos eran mucho más clínicos. El 80% de diagnósticos certeros se hace con el interrogatorio, el examen, conversando con el paciente, y luego el 20% restante, repito, para confirmar o descartar. En ese sentido, con todo respeto que se merecen los psicólogos, enfermeros, etcétera, etcétera, yo creo que el médico es la única persona indicada para hacer tratamiento, ¿no? El diagnóstico y tratamiento, y peor todavía si se trata de salud mental, es mucho más delicado. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí, lo que queda claro acá es que la prescripción sigue siendo única y exclusivamente de los psiquiatras. No está en debate la prescripción del medicamento. Nadie le va a quitar al psiquiatra esa posibilidad porque en realidad nadie tiene la autorización. Eso no está en debate acá, sino que estamos apoyando... Señora Presidenta. Sí. Señora Presidenta, ¿me permite, por favor, con todo el respeto que se merece? ¿Solicita algún trono? ¿Puedo intervenir? Sí. Adelante. Señora Presidenta, muchísimas gracias por su comprensión. Mire, para prescribir o indicar medicamentos, el kit del asunto es el diagnóstico. El médico es la única persona indicada para hacer el diagnóstico y para eso ha estudiado. Y luego de hacer el diagnóstico, prescribe o indica medicamento. Yo no estoy minimizando esto, pero pueden contribuir, pero como usted acertadamente lo está manifestando, prescripción es indicar medicamentos, puede ser tableta, inyección, en extremo caso incluso intervenciones quirúrgicas. Yo creo, tal como usted lo ha precisado, señora Presidenta, el médico es el encargado de, en primer lugar, hacer el diagnóstico con los exámenes auxiliares que han manifestado y finalmente, hecho el diagnóstico, prescribe o indica medicamentos. Quise hacer esa precisión, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Moya, adelante. La palabra... Congresista Varas. Perdón, congresista Varas, adelante. Gracias, presidente. Para complementar la observación que ha hecho el colega Guamán, según la Ley General de Salud, tanto el personal, el cirujano dentista como los obstetras y los médicos son los que pueden prescribir, según la Ley General de Salud. Básicamente era la precisión, señora Presidenta. Sí, adelante, congresista Sánchez. Sí, gracias, Presidenta. Es importante que, con todo respeto, Presidenta, ¿no?, que todos estemos plenamente concentrados al debate que estamos teniendo, por cuanto no está en debate la unicidad de la prescripción médica farmacológica al respecto, sino lo que se ha presentado como dictamen es justamente la labor fundamental de los médicos, como ha referido bien en la ley, y la conceptualización de un proceso de diagnóstico donde se incluye en el énfasis a médicos, médico cirujano, médico dentista, psiquiatras, etcétera, y a los psicólogos. Y asimismo, como luego de este 25.1, el 25.2 incorpora en el proceso de diagnóstico y de la determinación de la existencia de problemas de salud mental, que también puede incluir además la evaluación de los siguientes profesionales de acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente y de acuerdo con las normas técnicas aceptadas según el clasificador de cargos del Ministerio de Salud para el ámbito público. Estamos hablando del profesional de enfermería, de acuerdo a su ley,
del profesional de trabajo social, de acuerdo a su ley, la Ley de Ejercicio Profesional del Trabajo Social, y los profesionales de otras disciplinas que participen en el proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental vinculadas a las necesidades específicas del caso. Entonces, esto no tiene que ver nada con zapatero a sus zapatos, que son refranes que sí especifican con claridad de qué estamos hablando, pero hoy la propia ciencia ha trasuntado que la unicidad sistémica no solamente refiere a la formación biológica para la caracterización de la problemática de salud mental, ni siquiera la economía, haciendo la analogía, Presidenta, es en estricto de los econométricos y matemáticos, sino precisamente a las expectativas, y que son aspectos psicológicos, psicosociales. Con mayor razón, ¿no? La formación de la salud mental, sus alteraciones, son un proceso psicosocial que hoy estamos cifrando. Perfecto. Esta es una comisión que ha tenido, Presidenta, mesas técnicas y donde los diálogos diversos también han conllevado a un consenso. El consenso puede estar igual en debate, ¿no? Y seguramente se abre el debate de esta comisión hacia el país, las fuerzas profesionales, sociales del país, y donde esto se verá finalmente en el Pleno del Congreso de la República. Lo más democrático es expresar estas razones, ¿cierto? Entonces es por eso que hago esa precisión a fin de iniciar pues ese debate, ¿no? Con este dictamen que me parece no es perfecto, Presidenta, como no es perfecto pues nada en la tierra, no es perfectible todo, pero está en debate porque así se construye también el derecho y el acceso a la salud mental. Gracias. ¿Alguien más desea hacer un comentario? En plataforma, el congresista Mori. Congresista Mori, adelante. Sí, para resolver algunas dudas, tenemos, se ha hecho mesas de trabajo, como dijo el congresista Sánchez. Esto no ha sido un dictamen que se ha tomado a la ligera. Se ha hecho múltiple trabajo junto con el colegio de todos los especialistas involucrados en el tema. Adelante, señora Karina. Buenos días, congresistas. Con su permiso, señora Presidenta. Justo quería precisar que la Comisión de Salud ha trabajado en 3 mesas de trabajo y 10 reuniones de coordinación junto con la Dirección de Salud Mental del MINSA. La opinión del MINSA es favorable. Ahí hay que cabe resaltar ese punto. Junto con el decano del Colegio de Psicólogos también se llevó a cabo la reunión. Eso es lo que quería precisar. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que desea participar? Señora Presidenta, sí, congresista Mori. Adelante, congresista Mori. Señora Presidenta, bueno, ahí dice que hay opinión favorable del MINSA, lo que acaba de decir la señora Secretaria Técnica. Buenos días a los colegas que están presentes. Pero la opinión favorable, ¿en qué sentido? Porque tengo entendido que han habido varias modificatorias a la propuesta del artículo 25, porque inicialmente creo que incluían trabajos de especialistas en psiquiatría y que posteriormente se fueron excluyendo. No sé si el sentido de la norma, señora Presidenta, y eso quisiera que me aclare, va por la deficiencia o escasez de psiquiatras que existen en el Perú, porque hay más o menos en promedio 1.200 psiquiatras y en promedio hay 70.000 psicólogos. El país, según la OMS, se requiere más o menos un promedio de 30 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y en el Perú existe más o menos un promedio de 10 a 12 psicólogos nada más a nivel nacional por cada 100.000 habitantes. No sé si el tema del proyecto de ley va en el sentido de brecha de recursos humanos o va netamente por el trabajo del psicólogo, del licenciado en psicología
que definitivamente es un tema que se necesita, que necesitamos poder darles también las facultades de que ellos puedan hacer su labor, su trabajo, que necesita a nivel nacional, y más aún con el tema de la pandemia del COVID, se ha destapado que hay ya había un problema mental a nivel nacional, y con eso se ha exacerbado aún mucho más. Pero me gustaría que me pueden aclarar esos dos puntos, porque yo definitivamente quería dar el apoyo necesario, pero ante las dudas, las incertidumbres, primero el trabajar el artículo 25 ha tenido varias modificaciones y que han sido, ahí sí, favorables, opiniones favorables del MINSA, pero no sé si eso se ha continuado, ha habido nuevamente en las modificaciones de este artículo, si se ha vuelto a pedir el planteamiento del MINSA, nuevamente su opinión. Y lo otro es el tema si va por una brecha de recursos humanos, el cual no tendría mucho sentido en el proyecto de ley. No sé si eso me pueden aclarar. Lo que dijo el MINSA es el diagnóstico de un problema de salud mental es un proceso integral que implica la participación de profesionales de la salud, según sus leyes de trabajo específicas, normatividad vigente, normas técnicas aceptadas internacionalmente y según lo determinado por un clasificador del MINSA por el ámbito público. Eso es lo que opina el MINSA. Señora Presidenta Osubena, mire, yo tengo una información, por eso le he pedido a la señorita que puso, ¿no? O sea, no estamos haciéndolo nosotros con un afán de disminuir la acción del psicólogo. Nosotros sabemos lo importante que es tener en estos momentos profesionales de salud, sobre todo en el sector mental. Sabemos la problemática que tenemos en estos momentos, pero sino que nosotros queremos que cuando llegue al pleno, llegue con todos los términos si son favorables o en contra de las diferentes instituciones, para que después no sea nuevamente observado y regrese, como lo estamos viendo, varios proyectos. Inclusive yo también tengo unos proyectos que he tenido que volverlo a regresar ya con bases. Entonces, por esa razón, no queremos otro punto, porque yo tengo de MINSA que dice lo siguiente, es una opinión técnica del MINSA, dice: respecto de la propuesta de modificación del artículo 25, es incorrecto otorgar al psicólogo colegiado la competencia para el diagnóstico de la existencia de un problema de salud mental, puesto que este debe ser realizado por un médico en la medida que se requiere efectuar un diagnóstico diferencial con patologías físicas y o con comorbilidades que no pueden ser realizados por los profesionales de psicología. Y así sigue la información. Por esa razón yo le digo, ¿no? Porque los únicos que las únicas opiniones técnicas que han sido favorables son del Colegio de Psicólogos y del Ministerio de Defensa. Por esa razón, inclusive dice, del Ministerio de Salud dice, en el artículo 20 de la Ley 3947, Ley de Salud Mental, establece que los servicios de salud mental en el Sistema Nacional de Salud se realizan desde el primer nivel de atención con abordaje comunitario, indisciplinario, integral y participativo, por lo que las modificatorias propuestas en diversos artículos no se coinciden con esta disposición. O sea, yo le estoy leyendo lo que está en la respuesta técnica del Ministerio de Salud, pero como le digo, es mi opinión sola, mi opinión a lo que yo estoy leyendo, ¿no? Sin afectar el voto de cada congresista. Gracias, señora. Sí, adelante, Karina. Gracias, congresista. Para aclarar el texto,
que se está incorporando, congresista, ya existe en el reglamento de la ley 30947, en el artículo 5. Lo que se está dando es fuerza de ley, porque ya está incorporado. Vamos al voto. De acuerdo, Presidenta. Se va a consultar el redacciones que caen en los proyectos de ley 922, 2336, 3844 y 6052, que plantea modificar el artículo 25 de la ley 3947, ley de salud mental. Congresista Hardinger, a favor. A favor. Congresista Infantes, abstención. Abstención al congresista Infantes. Congresista Tello. Congresista Agüero. Congresista Cordero. Congresista Cordero deja constante su voto a favor a través del chat. Congresista Córdoba. A favor. A favor la congresista Córdoba. Congresista García. Congresista García vota a favor a través del chat. Congresista Guamán. En contra. En contra el congresista Guamán. La congresista Agüero vota a favor a través del chat de la sesión. Congresista Luque. Congresista Martí Corena. A favor. María Agüero a favor. Congresista Agüero y congresista Martí Corena a favor. Congresista Mori. Mori en abstención. Abstención del congresista Mori. Congresista Picón. Congresista Portalatino. Congresista Portero. A favor. A favor la congresista Portero. Congresista Saavedra. La congresista Luz deja constancia su voto a favor a través del chat de la sesión. Congresista Saavedra. Congresista Sánchez. A favor. A favor el congresista Sánchez. En abstención el congresista Saavedra a través del chat. Congresista Santisteban. Abstención. Abstención de la congresista Santisteban. Llamo nuevamente a los congresistas que no han dado respuesta. Congresista Tello. Congresista Picón. Congresista Portalatino. Kelly Portalatino en contra y quiero dejar constancia que hay observaciones dentro de la iniciativa legislativa. Muchas gracias. La congresista Portalatino vota en contra. Congresista, son todos los congresistas. Entonces, señora presidenta, tenemos 9 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Siguiente tema, secretario técnico.